Gracias, muy buenas nuevamente. Qué bendición poder volver a encontrarnos, hermanos. Es todo un privilegio para mí poder compartir esta mañana la palabra del Señor con ustedes y en tiempos donde estamos reflexionando justamente sobre los salmos, ¿verdad? Ajá. Estamos en un mundo en el cual estamos viviendo todas las personas con muchas actividades y estamos compartiendo justamente el tiempo que tenemos con estas actividades cotidianas que todos los días desarrollamos. Tenemos el trabajar, por ejemplo, la familia, el deporte, las citas médicas que tenemos que ser constantes y muchas cosas que se han convertido en actividades primordiales en nuestra vida diaria. Pero a veces por este trajín diario no sabemos invertir tiempo para poder cultivar también otras cosas, como los valores humanos, como la solidaridad, como el servicio. Y también, ¿por qué no decirlo?, como la gratitud, entre otros, ¿verdad? Quiero hablarles de una historia que está en el Evangelio de Lucas. Solo lo voy a mencionar, por favor. Está en el Evangelio de Lucas, es una historia muy conocida. Dice la Biblia que Jesús iba camino hacia Jerusalén y de repente se le aparecieron 10 leprosos, de los cuales 9 eran israelitas y había un extranjero, un samaritano, quienes le rogaron al Señor que tenga compasión de ellos. Y dice Lucas capítulo 17 que el Señor tuvo compasión de ellos, escuchó su ruego y dice la Biblia que Dios los sanó a todos. Ahora, lo que resalta esta historia no es el poder milagroso de Jesús que actuó sobre ellos. No es la compasión y la misericordia del Señor para con estas personas que realmente estaban sufriendo. Lo que resalta esta historia es justamente la ingratitud de los leprosos israelitas. Porque solo el samaritano, el extranjero, fue el único que regresó a dar gracias a Jesús, como lo corrobora ahora sí Lucas capítulo 17, del verso 15 al verso 18. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 que faltan, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Jesús está preguntando por la ubicación de sus 9 compatriotas que también fueron sanados juntamente con el samaritano. ¿Por qué estos no retornaron a dar gracias a Dios? ¿Por qué no lo hicieron? Esa es la pregunta. Ahora, note usted un detalle acá. Jesús conecta la gratitud con la honra que le debemos dar a Dios. Es decir, cuando nosotros le expresamos a Dios nuestra gratitud, también ahí le estamos expresando nuestra honra, nuestra alabanza y nuestra adoración. La gratitud, el agradecimiento es una manera de adorar, de alabar a nuestro Dios. Ahora, lógicamente esta historia pone de manifiesto uno de los más grandes defectos que tenemos los seres humanos. ¿Cuál es ese defecto? La ingratitud. El olvidar dar gracias a Dios por los dones y favores que recibimos todos los días. Esa es una realidad, hermanos. Alguien levantará la mano y dice: yo no, yo sí soy grato con Dios. Pero es una de las cosas que llevamos muy enraicidos todavía dentro del corazón. Aunque Pablo en el Nuevo Testamento nos exhorta constantemente a ser hijos agradecidos con Dios en todo. Y vamos a revisar algunas citas.
Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a la iglesia que está en Filipo, Filipenses 4, del 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Luego dice, con acción de gracias. Es decir, cuando tú ores, cuando tú eleves tu petición, tu ruego a Dios, no te olvides también en ese momento de darle gracias ya. Pero un momentito, pastor, todavía no he recibido, ¿ya le tengo que dar gracias? La Biblia dice sí, dale gracias. Y entonces, como consecuencia, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero no se contentó ahí Pablo, sigue adelante, le escribe también a la iglesia que está en Colosas. Colosenses capítulo 3 verso 17, y les va a decir: y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Inmediatamente dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Una vez más, gratitud. Y Pablo cierra y corona esto en primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18. Y acá es contundente la palabra de Dios cuando dice: dad gracias en todo. ¿Solo cuando me vaya bien? En todo. Cuando te vaya bien y cuando tú creas que no te va bien, también dale gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Aquellos que están buscando siempre hacer la voluntad de Dios, quiero decirles que acá hay una forma de hacerlo: con la gratitud, siendo gratos con Dios. Muy bien, yo creo que lo que Pablo está buscando es que nosotros desarrollemos el hábito de ser siempre agradecidos, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo desarrollar el hábito de ser siempre agradecidos con Dios? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? ¿Cómo debo empezar? Y acá es donde vamos a llegar a la cita central que esta mañana quiero compartir con ustedes. Salmo 103, del verso 1 al verso 5. Ahora, quiero decir lo siguiente: este salmo es mucho más largo, pero solamente vamos a tocar los 5 primeros versículos, porque acá quiero compartir con ustedes los principios que David, el autor de este salmo, nos va a enseñar. Salmo 103 del 1 al 5 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego empieza a especificar: Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es quien sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mire usted, hasta acá nomás vamos a quedarnos. Este salmo de David, en este salmo de David vamos a encontrar, hermanos, principios que son claves para poder desarrollar justamente ese hábito de vivir y de ser siempre agradecidos con Dios en toda circunstancia. La primera de ellas lo vamos a encontrar en el versículo 1. Dice, y podemos deducir: sé siempre intencional en tu agradecimiento. Recuérdate a ti mismo constantemente los beneficios que has recibido de Dios. El salmista empieza hablando consigo mismo. El salmista empieza teniendo un diálogo interior consigo mismo. Le está pidiendo a su alma, le está ordenando a su alma que traiga a la memoria todos los beneficios que ha recibido del Señor, y que después de eso lo alabe con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Por otro lado, ahora, no sabemos exactamente cuáles fueron las circunstancias por las cuales David escribió este salmo. Podemos especular, podemos decir: de repente estaba pasando una situación muy difícil y David necesitaba traer a su mente las bendiciones que había recibido en el pasado. ¿Para qué? Para volver animarse, para volver a encender su esperanza y su fe.
De repente pudo haber sido esto, pero no lo sabemos con exactitud. Ahora, dice Agustín de Hipona, un padre de la iglesia del siglo V, más o menos aproximadamente, él lanzó una frase que creo que es pertinente para el día de hoy. Él simplemente dijo esta frase: si olvidas, callarás. Y esto es precisamente lo que el salmista David quiere evitar. El salmista no está hablando aquí del olvido como ese fenómeno natural, normal de la memoria que nos ocurre a todos en algún momento, como descuidar las llaves del carro, como descuidar algún documento importante que necesitamos. No está hablando de ese tipo de olvido, hermanos. Se trata más bien de una falta de aprecio por el don recibido de Dios. No es que olvidamos porque nuestra memoria lo borró. Es que tú no estás apreciando, no estás valorando ese favor, ese regalo, esa bendición que Dios te ha dado. Y un ejemplo de esto lo podemos encontrar con un rey, en la vida de un rey. No es el rey David, es otro rey de aquel entonces, Ezequías. ¿Se acuerdan de él? Y lo va a corroborar en Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 25. Segunda de Crónicas 32, 25. Dice: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Nos está diciendo que Ezequías no supo corresponder, no estimó, no valoró, no apreció lo que había recibido de lo que le había sido hecho. La pregunta es: ¿qué cosa le fue hecho? ¿Verdad? Muy bien. Versículos arriba, antes de llegar al 32, lo puede usted corroborar ya en casa. Ezequías de un momento a otro enfermó. Tuvo una enfermedad muy difícil de sobrellevar y lógicamente ya había perdido incluso las esperanzas con la medicina de aquel entonces. Y entonces Ezequías clamó a Dios de los cielos, oró a Dios, le dijo: Dios, sáname. Y Dios, que es infinitamente misericordioso, escuchó el clamor de Ezequías y lo sanó. Pero ¿qué pasó con Ezequías? Ezequías no valoró, no fue agradecido con Dios. Y como no fue agradecido con Dios, olvidó fácilmente esta bendición recibida. Y eso trajo como consecuencia que su corazón se enaltezca. Y lógicamente dice la Biblia que fue disciplinado por Dios. ¿Se da cuenta? Pero sigamos más adelante, hermanos. Hay otra parte también donde Dios le hace una advertencia al pueblo de Israel justo antes de entrar a la tierra prometida. Y es importante que lo leamos. Está en Deuteronomio capítulo 8, del verso 11 al verso 14. La advertencia es la siguiente. Le dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies. No vaya a suceder que edifiques buenas casas en que habites. No vaya a suceder que tus vacas y tus ovejas se multipliquen, se aumenten. Y la plata y el oro también se multiplique. Y todo lo que tuvieres se aumente. Y como consecuencia de eso se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mire usted, hermano, ahora es como si Dios nos estuviera hablando a nosotros hoy día. Es como si Dios nos estuviera diciendo: no te olvides de dónde te sacó Dios o de dónde te saqué. No te olvides que antes de convertirte eras una persona pobre, eras un desventurado, esclavo del pecado. Creo que todos pasamos por ahí, ¿verdad? Porque al recordarlo,
reconocerás que todo lo recibido fue obra y gracia de Dios. Nada lo merecimos. Todo fue un favor gratuito de Dios. Y al recordarlo, evitarás que tu corazón se llene de orgullo y de soberbia. Porque hay un dicho humano que usted lo debe saber. Cuando la vaca se olvida que fue ternera. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Note usted lo siguiente en esta cita bíblica leída. Dios está comparando el olvidar las bendiciones que Él nos da con olvidarnos de Él mismo. Es decir, al olvidar las bendiciones recibidas, terminarás olvidándote del Dios quien te lo dio. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Ahora, si comparamos este pasaje de Ezequías con el pasaje anterior del pueblo de Israel, la advertencia al pueblo de Israel, las dos citas bíblicas revelan una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que el orgullo de corazón tuvo como causa la ingratitud. La ingratitud fue la semilla. La ingratitud fue la causa del orgullo y de la soberbia. ¿Somos conscientes, hermanos, sí o no, que todos los beneficios que recibimos del Señor son simplemente por obra y gracia de Dios? Y reitero, nunca merecimos ni nunca mereceremos favor alguno de Dios. Basta, hermanos, con ser beneficiados por Dios. Ya el ser beneficiados por Dios ya es una razón suficiente para darle gracias de rodillas, con el rostro en la tierra, por el resto de nuestra vida, así como lo hizo este samaritano, que supo ser una persona agradecida. El salmista era consciente no solo de agradecer, era consciente de su real situación. Él era consciente de que era un hombre pecador. Por ello, su primer motivo para agradecer a Dios fue justamente el que viene: el ser perdonado por sus iniquidades. Y eso nos lleva justamente al segundo punto. Segundo punto, escuche usted. Al agradecerle a Dios, sea usted específico y puntual, porque al hacerlo estará resaltando el honor que solo Él, Dios, se lo merece. El salmista no se limita a agradecer a Dios de una manera general. Él no dice como nosotros: gracias Dios por todo que has hecho por mí. No. Él comienza siendo puntual. Él comienza a resaltar puntualmente, una por una, las bendiciones recibidas. Y empieza a alabar a Dios por cada una de ellas, ¿no? La primera, que está en el versículo 3, en la primera parte, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Es decir, nuestras iniquidades son perdonadas por el Señor. Yo creo, hermanos, que el más grande beneficio, yo creo, hermanos, que el regalo más grande que podemos recibir los creyentes es justamente esto: el ser perdonados por Dios, el perdón de nuestros pecados. Porque al perdonarnos, Dios nos libera, nos redime de seguir sojuzgados al pecado. Y nos libera de un gran problema, justamente el pecado. Ahora, ¿por qué el pecado es el más grande problema del ser humano? ¿Alguien lo puede decir? ¿Sabe por qué? Porque el pecado, en primer lugar, nos separa de Dios. El pecado nos hace esclavos del diablo, porque el pecado daña nuestras relaciones interpersonales. Y de hecho, el pecado muchas veces es la causa de distorsiones y enfermedades tanto emocionales como físicas. Y el problema es que el ser humano no reconoce al pecado como la causa de su sufrimiento. ¿Cuánto nos cuesta a veces reconocerlo? Aunque la palabra de Dios lo afirma. Lamentaciones capítulo 3, verso 39. Quiero que usted lea conmigo. Dice: ¿cómo podemos quejarnos si sufrimos por nuestros pecados? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la raíz del sufrimiento del ser humano?
el pecado. Pero Dios, que es infinitamente misericordioso, el Dios que tenemos, que es grande en compasión, es muy compasivo. Dios, por su gran amor, por ese amor que Él tiene por sus criaturas, el Señor decidió pagar el precio del pecado. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su Hijo Jesucristo a la cruz, inocente Él de pecado. Y con su muerte y con su resurrección canceló el precio y nos dio la salvación y nos dio la redención eterna. Y lo más grande, hoy podemos decir que tenemos vida eterna. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Aleluya. Nuestra gratitud eterna a Dios, porque Él es el único quien perdona todas nuestras iniquidades. Muy bien, pero el salmista no se detiene ahí, sigue especificando una por una. Luego va a la segunda parte del versículo 3, dice: Él es quien sana todas tus dolencias. En otras versiones dice tus enfermedades. De repente algunos creyentes dicen que nosotros los creyentes no debemos enfermarnos nunca, porque si se enferman es porque no tienen la fe suficiente. No sé si usted ha escuchado decir claramente que Dios sana todas nuestras enfermedades. Es como si Dios implícitamente nos estuviera dando o nos estuviera revelando que siempre va a haber oportunidad para enfermarnos. Y porque podemos enfermarnos es que existe esta promesa de ser sanados por Él. La manera de sanar de Dios, como me imagino usted ya lo debe haber experimentado, es muy variada. Hay veces que Dios sana de una manera directa, una intervención directa y sobrenatural sobre la vida del enfermo, instantáneamente, ¿no? Lo que nosotros llamamos milagros, ¿verdad? Pero hay otras que Dios va a usar la medicina, Dios va a usar al servidor, al médico, dándole entendimiento, dándole sabiduría para poder hacerlo. Dios va a usar las medicinas, los fármacos, las hierbas medicinales que han sido creadas por Dios, y la sanidad será un proceso. En algunos instantáneo y otros será todo un proceso, ¿verdad? Pero tengo que también ser honesto y decirles otra verdad. No siempre todos serán sanados. Pastor, ¿qué está diciendo? Esa es herejía, pastor. No. No siempre todos se sanarán. Muchas veces Dios tiene propósitos especiales con algunas personas, a los cuales Dios quiere enseñarles algo. O simplemente Dios, que ve todas las cosas en un eterno presente, Él hace y mueve el tablero divino y hace sus jugadas y sus estrategias en la vida del ser humano. Y Dios permite circunstancias que a veces nosotros no sabemos o no podemos entender. Un ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo oraba, ¿sabe qué? Y cuando él oraba, los enfermos eran sanados. Había tanta unción en su vida, había tanta unción en su cuerpo, que aún sus prendas personales estaban llenas de esa unción. Cuando la gente tocaba las prendas de Pablo, la gente recibía sanidad. Pero mire usted, cuando después Pablo tuvo un problema, posiblemente una enfermedad, no lo especifica la Biblia, dice aguijón, y dice que él rogó a Dios muchas veces, 3 veces creo, para que Dios justamente lo liberara de eso. ¿Y Dios lo hizo? Dios no le respondió afirmativamente como él quería. Dios, si fue una enfermedad, Dios no le sanó. Es más, había un propósito superior, había un propósito mucho más grande. Pero Dios en su misericordia no lo dejó sin entendimiento. Dios le reveló por qué es que era necesario que él mantenga en su cuerpo este aguijón. Y luego él, de entenderlo, él alabó a Dios. ¿Cuántos de nosotros sufrimos de una enfermedad? ¿Cuántos sufrimos de diabetes? ¿Cuántos sufrimos de hipertensión?
y lo llevamos controlado y tomamos fármacos y oramos y no hemos sido sanados. ¿Tendrá Dios un propósito con ello en nuestra vida? Yo creo que sí, hermanos. La vamos a llevar con nosotros hasta el día final. Pero mira, sea por uno o sea por otro, quiero decirte que Dios siempre tiene el control de las cosas. Dios siempre tiene el control de todas las circunstancias, hermano. Y Dios siempre quiere lo mejor para el ser humano, aunque no lo podamos entender en esta tierra. Por ello yo creo que debemos alabar a Dios, porque Él es el único que va a proveer todas las cosas. Algunos los sanará instantáneamente. De repente para otros tendrán que ir y usar un seguro médico. De repente Dios le proveerá el dinero para comprar las medicinas. A otros les proveerá para atenderse en una clínica, en un hospital. Pero de una o de otra forma, Dios siempre va a estar en control de toda circunstancia. Por eso es que Dios es el que sana todas nuestras dolencias, no solo físicas, aún emocionales también. Por eso la primera parte del versículo 4, David va a seguir afirmando: Él es quien rescata del hoyo tu vida. Otras versiones dicen el que te rescata de la muerte, otras versiones dicen el que te rescata del sepulcro. Ahora, algunos estudiosos entienden que David se está refiriendo a momentos específicos en su vida personal. De repente, cuando estuvo en algún momento, él pasó un peligro, estuvo en un peligro de morir, y Dios lo rescató de la misma puerta del sepulcro. Y eso nos lleva a reflexionar. En muchas ocasiones, hermanos, Dios nos ha librado de grandes peligros. Dios nos ha librado incluso de la muerte. Y a veces ni cuenta nos hemos dado, ni siquiera nos hemos enterado del peligro. Tú sabes, las veces que de haber salido de tu casa 1 o 2 minutos más tarde, de repente hubieras tenido un accidente. O aquellos que por alguna razón lamentablemente pierden el vuelo porque llegaron tarde al aeropuerto o por cualquier otro motivo y se enojan contra Dios y reniegan contra Dios. Oh, ¿por qué permitiste que perdiéramos el vuelo? Pero después, cuando se enteran que el avión se cayó y todos murieron, en ese momento se ponen de rodillas y le dicen: gracias Dios, porque hubo propósito, hubo un propósito. ¿Se da cuenta? A veces, sin darnos cuenta, Dios está actuando. Dios está guardando nuestra vida. Dios está guardando nuestra familia, nuestros bienes, nuestra casa. Hermanos, sus ángeles están en plena acción. Sus ángeles están activos, están alrededor de nosotros, guardando a su pueblo. ¿Cuántas razones tenemos para darle gracias a Dios? Porque sabemos con certeza que no todas las cosas se acaban en esta tierra, y esa es una gran verdad. Un día se oirá la voz de Cristo desde los cielos, y aún los que están en los sepulcros lo oirán y se levantarán, dice, con un cuerpo glorificado para no ver muerte nunca más. Alabado sea Dios. La segunda parte del versículo 4 dice: Él es quien te corona de favores y misericordias. Y el versículo 5 dice: es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Hermanos, las misericordias de Dios son nuevas y abundantes cada día. Dios no almacena misericordias del día anterior, son nuevas. ¿Sabe por qué? Porque nunca se agotarán. Dios tiene misericordia para su pueblo. Y me encanta esta expresión de David cuando él dice que nos coronas de favores y misericordias. ¿Y cómo así es que nos corona de sus bondades Dios? Porque al hacerlo, Él nos confiere una honra y una dignidad. Porque todas las bendiciones que vienen a nuestra vida vienen de Dios. Porque somos sus amados, porque somos sus favorecidos por Él, que es el Rey del universo. Escúcheme,
No son favores generales el que Dios hace con nosotros, son favores filiales. Son los favores que solo Dios como Padre puede hacerle a sus hijos. Son favores especiales para sus hijos. Y al hacerlo, Él está confirmando nuestra nueva identidad que tenemos. El saber que somos amados, el saber que somos cuidados, el saber que somos protegidos, el saber que somos bendecidos, porque Él es el Rey de Reyes y porque el Rey de Reyes es nuestro Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por eso quiero decirte, la obra de Jesús en la cruz no ha quedado en el pasado. Está actuando en el presente. Para todo aquel que quiera acercarse a Jesús. Si esta mañana tú has escuchado este mensaje y tú tienes la necesidad de acercarte a Jesús, no tardes en hacerlo. Porque Él espera con los brazos abiertos. Y Él dice: yo no he venido a condenar, Él ha venido a salvar. Vamos a cerrar todos nuestros ojos un momento. Si esta palabra ha sido para ti, quiero que en este momento tú tomes la decisión de acudir a Jesús, de acudir a la cruz, de hacer tuya el sacrificio que Él tuvo y de recibir ese perdón que Él está dispuesto a dar. Pero para ello es necesario que tú des un paso de fe, que lo recibas como Señor y como Salvador en tu vida. Si quieres hacerlo, permíteme guiarte con esta oración. Ahí en el lugar donde estás, repite esta oración con toda sencillez y humildad y dile: Señor Jesús, en este momento estoy impactado por tu palabra. Tomo la decisión, Señor, de invitarte que vengas a mi corazón. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Gracias, porque a partir de ahora una nueva historia empieza para mí. Gracias, Señor, porque esto era el momento preciso que tú preparaste para mi vida. Gracias por hacer de mí una nueva persona y por darme una nueva vida. Gracias te doy, pues en tu nombre, Jesús, oro. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración por primera vez y ha recibido a Jesús como Señor y Salvador en su vida, quiero orar brevemente por usted. Por favor, hágamelo saber, levantando su mano. ¿Usted ha orado, ha recibido a Jesús? Por favor, levante su mano ahí en el lugar donde está. A ver, con los ojos que Dios me ha dado. De repente, usted que nos está también siguiendo por la señal de las plataformas sociales que tenemos, de repente ahí en el lugar donde está, Dios le ha hablado. Y usted ha tomado la decisión, ahí en el lugar, sea su hogar, la oficina, donde usted se encuentre, usted ha tomado la decisión de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Quiero decirle que en este momento está saliendo un número ahí en su pantalla, un número de WhatsApp. Por favor, comuníquese con nosotros lo más antes posible. Estaremos aguardando siempre por usted. Dios lo bendiga y Dios bendiga a todos los presentes. Muchísimas gracias, iglesia. Que tengan una semana muy, pero muy bendecida. Hasta la próxima.